15 de las quintas jornadas de estudios sobre guerras de reforma, intervención francesa y Segundo Imperio. La mesa es biografías y comenzamos con Sergio Eber Cafel Pérez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su conferencia es Francisco Montes de Oca, un médico militar forjado en la década nacional. Bueno, buenas tardes, como ya me presentaron. Este va a ser mi ponencia, va a ser Francisco Montes de Oca. Es un médico militar forjado en la década nacional. Década nacional entendida como, ya se sabe, bueno, se presupone desde la Guerra de Reforma del 57 al 67 hasta finalizar el Segundo Imperio. Pero bueno, este es nuestro personaje. Él nació en 1837 a 1885, fecha de su fallecimiento, por lo cual esto quiere decir que en el momento en que estalla la Guerra de Reforma, él es un joven estudiante de la carrera de medicina. Él se impartía en lo que hoy es el Palacio de Medicina en Santo Domingo. Pero bueno, cuando estalla la Guerra de Reforma, él ya va en tercer año de la carrera. Y su primer conflicto que tiene con la Guerra de Reforma es no solo la interrupción de su vida cotidiana con de repente tiroteos en la Ciudad de México, sino que también al proclamarse liberal, al tener una actividad, digamos, más en contra del gobierno establecido por Félix Zuloaga, que es de tendencias conservadoras. El primer roce que tiene es cuando el ministro de Justicia, de apellido Miranda, manda de manera, como decirse, formalmente a retirar a todos los alumnos que hayan jurado la Constitución del 57, lo cual provoca manifestaciones en la Escuela de Medicina junto con otras facultades como es la de Ingeniería, como la de Minería. Y ese es el primer roce. Todavía, afortunadamente, por la presión de sus compañeros, lo logran readmitir de manera un poco informal, pero bueno. Sin embargo, para lo que ya es plenamente guerra, hacia el 22 de marzo del 58, ya, digamos, la guerra está avanzada, pero hay un general derrota, Santos Degollados, que nuevamente, con mucho amor y mucho esfuerzo, logra juntar un nuevo ejército y esta vez se vuelve a presentar a la Ciudad de México para atacarla. Va a avanzar por lo que es el oeste de la ciudad, va a entrar por San Cosme y va a tomar brevemente la ciudad de Tacubaya. Sin embargo, como podrán ver ustedes ahí a su derecha, está el general Leonardo Márquez del Ejército Conservador, que viene desde Guadalajara a defender otra vez la capital, y en 2 días va a destrozar al pobre Ejército Liberal. Digo pobre en el más literal sentido de la palabra, y todos los heridos producidos por estas batallas van a ir a dar a 2 hospitales, el que es el de San Andrés y uno que se llama de San Cosme. No solo nuestros hospitales eran de índole militar, es decir, son hospitales civiles acondicionados para los militares, pero por lo mismo varios médicos civiles se van a incorporar a estos hospitales y van a intentar curar, van a intentar salvar las vidas, van a intentar realizar operaciones con lo que se pueda. Montes de Oca, junto con otros de sus compañeros, como es Juan Díaz Covarrubias, va a estar Manuel Soriano y entre otros compañeros, van a estar ahí siendo civiles, o sea, en su estricto sentido de civil. Como ya más o menos se sabe, cuando se toma Tacubaya, como lo ven ustedes a su izquierda, esta es una litografía de la época. Bueno, no de la época posterior, pero bueno, me di a entender.
por órdenes, entre exageradas, entre malentendidas, el general Leonardo Márquez va a mandar a fusilar a varios, primero militares liberales y por ahí a médicos civiles, entre ellos al compañero de Montes de Oca, Covarrubias. Montes de Oca va a intentar llegar a Tacubaya, pero la ruta que intenta tomar, que es por atrás, por la Viga, por la que hoy sigue siendo la Viga, como es un canal, estaba fuertemente vigilada y decidió mejor retirarse. Tras el sangriento episodio, Montes de Oca va a reafirmarse con esto como un liberal, porque que maten a un compañero de escuela, de aula, que literalmente no tenía crimen ni pecado, paga una fuerte penitencia con su fusilamiento. Sin embargo, la guerra de reforma avanza y nuestro Montes de Oca avanza también en sus estudios, se logra graduar con altos honores, tiene mención honorífica sobre todo en la materia de operaciones, que es donde va a destacar. Pero bien, cuando parece ser que el país encuentra una estabilidad al triunfar los liberales con la guerra de reforma, sabemos la historia, nuevamente quiebra esta frágil estabilidad que tenía el gobierno de Juárez con la intervención francesa. Entra oficialmente en su hoja de registros, entra oficialmente el 1 de enero de 1862, es decir, justo antes de las principales defensas de Puebla. Sin embargo, aunque algunos autores confirman la participación de Montes de Oca en la batalla de Puebla del 5 de mayo del 62, las fuentes que pude consultar yo no lo mencionan. Incluso encontré cuadros del Cuerpo de Sanidad Militar donde no están él, o sea, están todos, hasta el conductor, y no está él. Entonces yo no me atrevería a decir que él participó en la batalla de Puebla del 5 de mayo. Podría ser que él estuviera en algunas de las localidades cercanas, aledañas, recibiendo y atendiendo heridos. Sin embargo, no participó en esta. En la que sí participó, en la que sí tenemos constancia, es en el sitio de Puebla, pero del 63. Este sitio, como ya sabemos, fue una derrota liberal, pero no fue una derrota tan humillante como después sí se da. Dicho sitio comienza el 10 de marzo y dura hasta el 17 de mayo. Esto es un óleo que encontré, de hecho es muy bonito porque representa, fondo de atrás está, primero son todas las tropas francesas en este estado de sitio, o sea, están esperando a que caiga Puebla, y sí, literalmente es una batalla de casa por casa, de intentar defender por parte de los republicanos, intentar defender lo indefendible, pero que lo logran de todas formas. Y él va a estar sobre todo en el Hospital de San Juan de Dios. El Hospital de San Juan de Dios está ubicado, de hecho, estos son los fuertes de Guadalupe y Loreto. El hospital está aquí, justo, muy cerca de ellos. Esto es un plan de todo el sitio de Puebla que realizan los franceses. Pero bueno, con 220 camas, él va a estar ahí como director, no solo como un médico más, sino como director. Y si se me permite, voy a leer una cita de otro miembro del Cuerpo de Sanidad Militar que escribió posteriormente, y dice así: hemos tenido funcionando 6 hospitales, que se dijo que contaría con 3,000 camas y que estaban perfectamente dotados. ¿Se calculará también la situación para corto tiempo como para los demás? Lo que es el personal de médicos es muy bueno, sobre todo en la parte que puede tenerse como directiva, que ejecuta las operaciones delicadas. Todo el personal ha trabajado muchísimo, pero con todo lo que se decía de los hospitales estaban perfectamente dotados. El caso es que se agotaron las medicinas más necesarias, que tampoco existían ya en las boticas de la ciudad, porque también allí se acabaron en los últimos días del sitio, y los médicos estaban apuradísimos. Sin embargo, la asistencia de los enfermos y heridos ha sido esmerada hasta lo posible, dadas las circunstancias. Es el jefe
del servicio médico el doctor Juan Navarro, y tiene con él, entre otros, a los doctores Alejandro Ruiz, Manuel Ibarra, José María Rivadeneira, Francisco Montes de Oca y Epifanio Cacho. Sobre este sitio, que es sumamente agotador para las tropas liberales, también para las tropas francesas, pero ellos ganaron, entonces no cuenta. Para las tropas liberales que sufren este desgaste de casi 3 meses, va a ser fundamental para Montes de Oca, porque ahí lo primero que se va a dar cuenta va a ser el diagnóstico del cuerpo de sanidad militar, que está mal preparado porque son médicos civiles y son médicos que vienen de una escuela donde se le ve mayormente teoría. O sea, las clínicas, como hoy que son el pilar fundamental de la carrera de medicina, que son técnicamente 5 años de pura clínica, de vivir en la clínica, de vivir en el hospital, para la Escuela Nacional de Medicina del siglo XIX, es una materia más que se toma todos los días media hora. O sea, no, la practicidad de lo que tú ves en el aula de clases no es prioridad. Eso va a ser la primera gran falla que va a encontrar Montes de Oca. Lo segundo es que el gobierno de Juárez va a poner todas sus esperanzas y recursos en este sitio, y también se va dando cuenta que, pese a que están muy buenas, están bien dotados de medicinas, no son suficientes. Se opera donde se puede, porque le repito, él estaba en el hospital de San Juan de Dios, que es una iglesia. Como sabemos, es como costumbre de la época agarrar una iglesia y volverlo hospital, y eso implica muchas cosas, ¿no? O sea, desde no tener un quirófano diseñado para eso hasta, pues es un templo. O sea, no está bien ventilado, no, o sea, está encerrado, está en la oscuridad. Intenten operar ahí, ¿no? O sea, ¿qué dice? Bueno, esta es la fachada exterior y este es el interior. Bueno, aunque eso sí, operar dentro de ese hospital no me vendría nada mal, pero no es lo óptimo. Eso va también en cuenta. Dice, no hay un hospital militar bien diseñado, porque son templos acondicionados, y no es lo mismo tener un hospital construido desde cero para ser hospital que agarrar un templo donde se ora y se vuelve hospital. En fin, tras 3 meses de lucha, Montes de Oca se regresa a la Ciudad de México, y primero va a estar en Michoacán con el general Felipe Berriozábal, que pueden ver ustedes a su izquierda. Va a intentar, lo va a acompañar. Felipe Berriozábal va a intentar resistir el avance de las tropas francesas, pero al final no puede y se tiene que retirar hacia el norte. En el norte, Felipe Berriozábal tiene que salir del país, lo mandan de comisión, y va a haber con dos generales con los que se va a unir. Primero es con Miguel de Agrete, que lo pueden ver, y él lo va a destinar sobre todo en el estado de Nuevo León, al batallón Patriotas de Chihuahua, y después a la división de operaciones. Nuevamente, tanto los avances como es un ejército que funciona con amor y esperanza, porque no hay forma humana de echar a andar eso, y no es por dinero. O sea, Montes de Oca termina asignado a un general que se llama Juan Gabriel Aguirre, y él va a estar en los estados de Coahuila y Chihuahua. Sin embargo, ahí va a intentar tratar una epidemia de tifoidea, y lo va a contener, pero él termina siendo infectado y no puede continuar con sus labores. Cabe mencionar que desde el sitio de Puebla se regresa a la Ciudad de México y dicen: yo oficialmente estoy dado de baja, pero yo voy a seguir. O sea, yo no voy a cobrar un sueldo por seguir en este ejército, pero voy a estar en el ejército. O sea, sí es como de esas, o sea, insisto, este ejército liberal y republicano funciona con más amor y esperanza que con dinero, porque no había los recursos necesarios. Ahora bien, se regresa hacia mediados de 1864 aproximadamente, y va a estar en la Ciudad de México, una capital del imperio, hasta que acaba el imperio. Lo que va a pasar es que él va a estar ahí y no va a cobrar en ninguno de los hospitales que están, digamos así, bajo el gobierno de Maximiliano. No se tiene registro de que él haya colaborado en alguno de ellos, pero aparentemente subsistió de estas consultas a domicilio, que era lo normal en la época. Pero ahora sí que
quedó esperando y su espera al menos rindió fruto, porque hacia 1867, conforme el imperio se va resquebrajando, estado a estado, territorio a territorio, va escuchando que el señor de su izquierda, que ya todos conocemos en la presentación, Porfirio Díaz, trae un ejército, opera primero sobre todo en las zonas de Oaxaca y Puebla, y después de hecho libera Puebla el 2 de abril, la famosa batalla del 2 de abril, y decide realizar un sitio en la Ciudad de México para primero, así como los franceses hicieron en Puebla, ahora los republicanos van a hacer con la capital del imperio. El primer cuartel general que establece Díaz va a ser en la villa de Guadalupe, en ese pueblo, y ahí lo va a conocer. De hecho, esto es algo importante, dado su reputación. Él conoce al general Felipe Berriozábal, conoce al general Ramón Corona, conoce al general Porfirio Díaz, todos grandes generales que, terminando el Segundo Imperio, van a tener grandes posiciones y que están consagrados, más que consagrados, como militares. Y eso le va a ayudar, porque cuando le dicen quién es el mejor médico militar, pues yo conocí un médico militar que hacía las mejores amputaciones de brazos y de manos, y no se le mueren los pacientes. Y él, técnicamente, gracias a esta experiencia de guerra, va a triunfar, porque se le da el cargo de subinspección de cuerpo de sanidad militar. Pero bien, durante este sitio que Díaz maneja un ejército de 35,000 hombres aproximadamente, donde tiene como su primer gran confirmación como gran médico. Él maneja primero, estas son las técnicas que él desarrolla sobre amputación de mano. La primera estas son imágenes tomadas de su tesis que después presenta, pero la primera es un estudio, digamos, no es anatómico, es que es de esqueletos, o sea, de todos los huesos de la mano, y él va a identificar, y él las identifica porque aparte es el mejor en su clase de anatomía y de operaciones, qué es lo que se puede retirar o sea, imagínense en el caso de que a un soldado republicano se le extrae la granada en la mano, entonces pues puede amputar toda la mano o puede amputar de esta forma, realizando cortes aquí para seguir esta línea, o sea, para salvar al menos, aunque sea, el pulgar. Esto parece un pie, pero es una mano. Y aunque parezca, ¿de qué le sirve el pulgar? Sí sirve de tener nada a un pulgar. Exacto. Pero sobre todo se insiste en que no se mueren los pacientes, o sea, esto ya es ventaja del siglo XIX. Ahora bien, durante el sitio de la Ciudad de México, él ya había diseñado una nueva técnica para amputación de hombro, con desarticulación nuevamente. Estos son los cortes que realiza, y así es como queda finalmente. Pero aquí él corta de tal manera que queda aquí menos tejido blanco, es decir, menos tejido que se puede inflamar. Y de hecho, durante el sitio de la Ciudad de México hay un médico que se llama de apellido Barranco, que le va a decir: no, es que yo no estoy de acuerdo con tu técnica. El problema es que él intenta aplicar la otra técnica a rajatabla. Lo que va a pasar con el soldado es que se inflama tanto el muñón que se desprende la sutura, o sea, es muy gráfica la imagen, o sea, que tanto así que muere el soldado. Entonces él dice: no, sí lo estoy haciendo bien. O sea, así confirma que sus mejores técnicas para amputación son efectivamente las mejores, y de hecho son una de sus mayores contribuciones al mundo de la medicina en México. Pues bien, como conclusiones, primero, por la guerra de reforma termina siendo un liberal convencido, es decir, si tus ideas no son lo suficientemente fuertes, el hecho que el bando que esté en contra de ellas te mate a un compañero tuyo de armas de aula, inocente, te lo va a confirmar. Que tú optes por una economía un poco más libre, una separación de iglesia-estado, y que eso te valga la expulsión de tu escuela, o sea, es como: no, sí, yo estoy haciendo bien, o sea, sí, lo estoy haciendo bien. Ahora bien, durante el Segundo Imperio, que es su experiencia más real,
en el campo de la medicina militar tiene estos diagnósticos de las condiciones sanitarias y los problemas de las Fuerzas Armadas en este ámbito, que carece de hospitales especializados, que carece de médicos preparados, que tal vez son pocos, que de hecho por lo mismo ya después en obras posteriores identificará que no tener un hospital médico móvil produce muchos problemas, porque al final terminas operando en una iglesia, o sea, sin tener la preparación para eso. Ahora bien, también esto que les comentaba, esta experiencia médica por el cargo de director de un hospital le da la ayuda a conocer a Berriozábal y a San Negrete, a Aguirre, o sea, y al final estas relaciones son los que lo terminan por impulsar una vez que el gobierno de Juárez se haya establecido, consolidado, se mantenga con Lerdo, e incluso ya después son problemas de su vida con Díaz por tener que pelearse, pero después se lo van a reintegrar, pero al final con estas primeras relaciones bélicas la que lo llevan como trampolín político, porque lo van a establecer en el lugar más alto del cuerpo de sanidad militar, pero ahí se va a mantener así hasta su muerte. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Pues vamos con nuestro siguiente ponente. Él proviene de... gracias por la luz. Él también proviene de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se llama Fernando Ibarra Chávez y nos va a hablar sobre José Tomás de Cuéllar, el niño héroe que se volvió poeta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Al hablar de José Tomás de Cuéllar, nacido en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1830, crítica social, en particular sus ensayos reunidos en La Linterna Mágica o sus famosas novelas Ensalada de pollos, Chucho el ninfo, Las gentes que son así, Las jamonas y muchas más. La historia literaria lo coloca en un buen lugar como narrador, pero incluso los críticos más importantes han soslayado su actividad como poeta. En este momento, gracias al apoyo de Belén Clark de Lara, coordinadora del Seminario de Edición Crítica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, pude darme la tarea de reunir más de 2 centenares de poesías en los que nuestro autor le habló al amor, a la sociedad, a Dios y también a la patria. La edición crítica de los versos de Cuéllar ha sido importantísima para descubrir el impacto que las guerras de Reforma, el Segundo Imperio y la invasión estadounidense ejercieron en el quehacer poético de un hombre que fue testigo y protagonista de las vicisitudes de la nación mexicana. Y ahora quiero compartir con ustedes mis reflexiones al respecto. Cuando en la década de 1830 José María Heredia, Ignacio Rodríguez Galván o alguno de sus contemporáneos poetas publicaron en periódicos o revistas textos relacionados con el territorio mexicano o su historia, demostraban que la recién independizada nación mexicana contaba con elementos susceptibles de volverse la sopa primordial de la literatura patriótica. Al margen de las polémicas entre los que querían rescatar el pasado prehispánico, el virreinal o la mezcla de ambos, como fuente para las letras y las artes, bastaron pocos años para que la experimentación poética se forjara a partir de temas de nuestra historia, con especial apego por los héroes y las hazañas de la independencia. Cuéllar no era ajeno a este contexto, y en 1853 publicó en El siglo XIX uno de sus primeros poemas dedicados a Miguel Hidalgo. Como casi todas sus composiciones, fechadas entre 1850 y 1865, conservan aún el tono grandilocuente de la poesía patriótica internacional, es decir, la voz poética recuerda con admiración a los hombres que lucharon por la libertad del pueblo y teje guirnaldas de oliva y laurel que posa sobre el recinto triste donde descansan los cuerpos de aquellos héroes, con plena confianza en que su valentía les abrió las puertas del cielo y estarán gozando de la gloria eterna junto al Creador. A lo largo de su vida, José Tomás de Cuéllar, de espíritu liberal, no dejó de escribir versos para conmemorar la Guerra de Independencia, pero se nota un cambio después de la llegada de Maximiliano, cuando manifiesta su desacuerdo contra los imperialistas. Si durante su infancia
el poeta vivió con las secuelas de una historia independentista en la que no participó directamente, la intervención francesa sí fue un hecho que él pudo constatar. De ahí su interés en expresar con la lira sus lamentos por las interminables batallas y los soldados muertos en el anonimato. Con tono solemne escribió el 5 de mayo. Con cierta congoja y mucho respeto compuso en la sentida muerte del coronel Doria, mismo tono elegíaco presente en A los mártires de Tacubaya. Pero no faltó algún ingrediente satírico en Himno marcial, escrito justo después de la caída del Segundo Imperio. Varios de estos poemas solo se publicaron una vez en algún periódico, y de ahí la importancia de su rescate. En 1847, poco antes de cumplir 17 años, y después de haber pasado por el Colegio de San Juan de Letrán, el Colegio de San Gregorio y la Academia de San Carlos, José Tomás de Cuéllar entró al Colegio Militar. En los primeros versos de En Chapultepec, él mismo cuenta que en estos primeros días de milicia, lo que más le gustaba era admirar la belleza del bosque que circundaba el colegio. Cito: niño aún, extasiado al ver tanta grandeza, al fin sentí mi espíritu cansado y, por mis dulces sueños arrullado, recliné sobre el heno la cabeza. Oh, cuántas y cuán dulces horas se deslizaron de mi vida dentro de este recinto consagrado. Sin embargo, en aquel año, las tropas estadounidenses llegaron a la Ciudad de México, y entre otras misiones estaba la de atacar el colegio militar. Cuéllar formó parte de ese puñado de niños héroes que lucharon en el castillo de Chapultepec, batalla cuyo recuerdo se ha mantenido vigente desde entonces. Cuéllar habló de su experiencia bélica en un largo discurso del que me permito citar la parte más cruda. Entre esos niños tuve la fortuna de contarme, entre ellos y el fragor del combate, y entre el humo de la pólvora aprendí a amar a mi patria. A mi lado cayeron heridos por las balas americanas Escutia, Melgar y Suárez, Márquez, Barrera y Montes de Oca. Apoyado a mi cuerpo, y hirieron al sargento alumno Romero, y vi expirar al valiente y esclarecido Cano, pasado el dorso de parte a parte. Yo vi recoger el cuerpo de Pérez Castro, dividido en dos por las balas de un cañón. Yo recogí el funesto presagio de Montes de Oca, a quien no sé qué voz de eternidad le anunció su muerte. Impresionado por la convicción de que me habló de su fin inmediato, le buscaba entre mis compañeros en el combate. Le busqué después entre los prisioneros, pero hasta los 3 días pude encontrar su cadáver en el cerro, al lado norte. Desde que comenzó el asalto, el fuego de su fusilería se generalizó por todas las líneas. Bien pronto, de 7 quedamos 4. 3 soldados de San Blas murieron a mis pies. Y ya casi agotado el parque de mi cartuchera, una detonación sobre mi cabeza me hizo volver la cara. El enemigo estaba a 5 pasos. En esos momentos vi avanzar a Suárez con su pequeño fusil en la mano, al tiempo que el primer americano bajaba la escalera. Suárez subió a su encuentro y con formidable golpe de su bayoneta atravesó al enemigo por el estómago. En vano busqué después a Suárez. No supimos de él sino cuando se juntaron los cadáveres. Sí, fueron aciagos y terribles los 4 días del bombardeo al castillo. El descenso del colegio militar en masa por la pendiente inaccesible de la montaña fue espantoso. Al día siguiente, cada sinuosidad, cada pequeña planicie de las rocas estaba señalada con grupos de cadáveres. Caímos prisioneros, no sin haber despedazado nuestros pequeños fusiles contra las rocas antes de entregarlos al enemigo. Y 171 individuos confundidos con heridos, miembros humanos y cadáveres, fuimos encerrados en la biblioteca del colegio, destrozada por las balas de cañón y por la soldadesca americana. Al ver enarbolado en nuestro palacio el pabellón de las estrellas, las lágrimas brotaron de nuestros ojos. Pero habíamos cumplido con nuestro deber. Termina la cita. Estas mismas reminiscencias se volvieron versos en 2 composiciones tituladas En Chapultepec y
el 13 de septiembre de 1847 en Chapultepec. Además, para sus compañeros del colegio militar, escribió otros 2 poemas, aún inéditos. Dice Cuéllar en un fragmento de En Chapultepec, leído en 1872 durante una ceremonia en conmemoración de la batalla. Cito: aquí aprendí, como hijo de la patria, cómo se opone el pecho ante el plomo invasor. Aquí, en la sangre de otros niños hermanos, que ejemplos son de gloria y de civismo, aprendí el patriotismo. Mas yo no lo sabía, porque nadie me lo decía. Y luchamos los niños y cayeron yertos y ensangrentados del norte los intrépidos soldados, y besaron la tierra profanada en sepulcros tornada. Aunque la tradición romántica delinea una fuerte separación entre la naturaleza y la sociedad, para Cuéllar no siempre ocurre así. En estos textos autobiográficos de juventud, la reflexión individual, la búsqueda de un sentido de la vida, el solaz contemplativo y la comunión con el entorno natural se transforman ante el llamado de la sociedad, comprendida en el concepto de patria. De 1872 a 1882, Cuéllar tuvo el cargo de primer secretario de la Legación Mexicana en Como México. también en los editados a costa suya y bajo sus indicaciones para el Seminario de Morelia. Este vínculo se plasmó y conservó en 89 cartas que el obispo Munguía dirigió a su gran amigo, el librero José María Andrade, las cuales serán el centro de la presente ponencia. Estas ingresaron al Archivo Histórico de la BNH el 26 de marzo de 1981 por compra al abogado, historiador y bibliófilo Jorge de Negri, y son parte de la colección Reforma, Intervención e Imperio de Maximiliano. Antes de iniciar, considero pertinente referir brevemente algunos datos sobre ambos personajes, debido a que estos ayudarán a entender mejor el contenido de las cartas. Clemente de Jesús Munguía, que pueden ver en la pantalla, nació el año de 1810 en Los Reyes, Michoacán. Estudió la carrera de abogacía en el Seminario Conciliar de Valladolid y tras ejercerla por un corto lapso de tiempo, reingresó al seminario, donde se ordenó sacerdote en el año de 1841. 2 años después, era ya, junto con Joaquín Pesado, director del periódico La Cruz, junto con José Joaquín Pesado, y rector del seminario, cuya administración ejerció en 1843 a 1850. Y continuó los trabajos iniciados por Mariano Rivas, de los cuales dio cuenta en un informe fechado en 1845, donde indicó que había logrado regular los 4 alimentos diarios, la limpieza y el aseo debido a la colocación de agua fría y caliente en los baños, que los enfermos contaban con la mejor asistencia y que para las horas de descanso los alumnos podían elegir entre una variedad de juegos. En 1850, después del fallecimiento de su mentor, Juan Cayetano Gómez de Portugal, el obispo de Michoacán, que Clemente de Jesús Munguía pasó a las anales de la historia mexicana, por negarse a realizar el 6 de enero de 1851 un juramento para poder ser reconocido como obispo electo de Michoacán por el gobierno del general José Joaquín Herrera, razón por la cual la administración de este retuvo las bulas de su nombramiento e inició un peliagudo proceso contra el obispo, no consagrado, para que éste diera su brazo a torcer y realizara el juramento. Munguía explicó a su amigo y apoderado Andrade este suceso en su carta del 17 de enero de 1851. Cito: no hablé a usted de la ocurrencia del 6 por falta de tiempo. Ahora lo hago diciéndole que se me llamó al palacio para que presentara el juramento previo a la entrega de las bulas. Fui puntual a la cita, pero al estar el secretario leyendo la fórmula que había mandado el ministro, advertí una adición por la que se me obligaba a someterme a las leyes que se dieran en lo sucesivo para el arreglo del patronato en toda la federación. Estas palabras me alarmaron y vi desde luego que pasar por este juramento era tanto como permitir el aniquilamiento de las libertades y los derechos de la Iglesia. Respondí que no juraba, porque debía en este un compromiso para la potestad eclesiástica, con lo cual quedó terminado todo ese día. Oficié al ministro dando cuenta, pero todavía no contesta y solo sé por conductos seguros que hasta que la nueva administración resuelva no se podrá ya dar paso en el negocio. Esto es cuanto pasa, porque aunque quieran complicar este asunto en el orden público, yo no creo que obren tan sin razón. Cierro cita.
A partir de este momento, el obispo Munguía se convirtió en un acérrimo defensor de la soberanía de la Iglesia y uno de los principales líderes de la resistencia eclesiástica contra la reforma liberal. Ejemplo a seguir para otros sacerdotes como Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, en una época tan álgida entre la Iglesia y el Estado mexicano. Un dato interesante al respecto es cómo en las primeras 52 cartas fechadas del 6 de enero de 1850 al 29 de diciembre de 1851, el obispo solo firmó como Clemente Munguía. La carta siguiente, el 4 de enero de 1854, signa ya Clemente de Jesús, obispo de Michoacán. De esta forma quedó plasmada en documentos no oficiales su disputa con el gobierno mexicano. En esta imagen pueden ver precisamente un discurso que ya se realiza cuando él ya es obispo, donde da la explicación de por qué él decide negarse a realizar el juramento. Y este es otro ejemplo de lo que mencionaba de la firma. Del lado izquierdo ustedes pueden ver solamente Clemente Munguía, y de esta ya obispo de Michoacán, incluso ya también hace una papelería oficial. Esta batalla finalizó con su consagración en el año de 1852, tal y como lo expresó en cartas posteriores, donde comentó la recepción de las bulas de su nombramiento y los preparativos para su consagración. No así las diferencias con el gobierno en turno, ya que posteriormente a la publicación y aplicación de las leyes de reforma, Clemente de Jesús redactó el Manifiesto del Clero el 30 de agosto de 1859, publicado en la imprenta de Andrade y Escalante, donde expresó su descontento contra la ley de desamortización de los bienes del clero, el cual fue apoyado por el arzobispo de México, Lázaro de la Garza y Ballesteros, y los obispos de Linares, Francisco de Paula Berea y González, de Guadalajara, Pedro de Espinosa, de San Luis Potosí, Pedro Barajas Moreno, y el representante de la Mitra de Puebla, el doctor Francisco Serrano. Luego de la Guerra de los 3 Años, fue expulsado del territorio por Benito Juárez, por lo que radicó en París y Roma. En 1863, durante su exilio, fue nombrado primer arzobispo de Michoacán. Posteriormente, con la conformación y ocaso del Segundo Imperio Mexicano, el obispo Munguía regresó y salió del país. Murió el 14 de diciembre de 1868 en el exilio. Fue enterrado en la iglesia de San Roque en Roma. Años después, en 1897, sus restos fueron exhumados para ser trasladados a México, donde reposan en la Catedral de Morelia. Por su parte, José María Andrade, librero, bibliófilo y editor, nació en Apan el 21 de octubre de 1807. Su primer acercamiento con las letras fue en la escuela de Joaquín Pérez, en Puebla. Al fallecer su padre, con tan solo 14 años de edad, debió de trabajar de diferentes haciendas para poder sostener a su madre y hermanos. En 1837 fue nombrado interventor en el concurso de la famosa librería que en 1818 había establecido Mariano Galván Rivera en la Ciudad de México, de la cual quedó al frente poco después, lo que le permitió reunir fondos para asociarse con Rafael y Vila en su imprenta. Al lado de este, editó en noviembre de 1848 el diario El Universal, El Espectador Mexicano, y en 1853 el célebre Diccionario de Historia y Geografía. El 5 de noviembre de 1848 contrajo matrimonio con su prima, Rosa Bonetti Pastor, quien falleció 10 años después, con quien no tuvo descendencia. Dato importante, ya que sin herederos directos, Andrade legó a su sobrino, el padre Vicente de Paula Andrade, sus bienes. Aquí en la pantalla pueden ver su firma, en la parte de abajo su ex libris, y es precisamente la misma interfolia fructus, que es entre las flores los frutos, y aquí a la derecha una publicación del obispo Munguía, que curiosamente también tiene la parte del ex libris de Andrade. Aquí es precisamente la imagen del apéndice universal, del diccionario universal. Desempeñó además cargos públicos como regidor de la Ciudad de México en 1836 y 1840. También perteneció a la Compañía La Canceriana y a la Junta Departamental en 1842. Durante la intervención norteamericana resguardó el Archivo Nacional junto con su amigo Fernando Ramírez.
Fue además presidente del Tribunal Mercantil, miembro de la Junta Directiva de la Academia de San Carlos, socio honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, entre otros cargos. Conforma una imponente biblioteca compuesta de aproximadamente 4.884 obras, en su mayoría referentes al país, la cual vendió en 1865 para la conformación de la Biblioteca Imperial propuesta por el emperador Maximiliano. Desafortunadamente, con el fin del imperio, esta importante colección fue trasladada por el padre Agustín Fitzgerald a Europa, donde se vendió en Leipzig, Alemania, en 1869. Lo que ustedes pueden ver en la pantalla es precisamente la publicación del catálogo de esa obra, de toda la biblioteca. De este lado es la portada y aquí pueden ver las temáticas que se encontraban. En su librería, ubicada en el Portal de Agustinos, actualmente calle 16 de septiembre, se reunían personalidades como Manuel Orozco Iberra, Lucas Alamán, Joaquín García y Casbalceta, José María Lafragua y Manuel Paino, ejemplo de la relevancia de esta en la vida cultural del país. Después de esta breve descripción biográfica, es momento de entrar en materia. Las 89 cartas que el obispo Munguía dirigió a José María Andrade, como se mencionó líneas arriba, fueron escritas entre el 6 de enero de 1850 y el 27 de diciembre de 1854, redactadas en Morelia principalmente, aunque también se elaboraron en Pátzcuaro, Zamora, Jiquilpan, Piedad, Villachuato, Uruándiro y Tacámbaro, durante las visitas realizadas por el obispo a su diócesis. En ellas, el obispo Munguía comentó a sus amigos no solo aspectos referentes a su labor pastoral, sino también detalles de su día a día y en particular aspectos relacionados con la adquisición de libros e impresión de obras de su autoría. Ejemplo de esto último, y una constante en las cartas, son las indicaciones y solicitudes del obispo a José María Andrade sobre el cobro y pago de libranzas a los señores Basilio Guerra y Rafael y Vila. Por mencionar solo algunos nombres: compra de material para la impresión y encuadernación. Así lo refiere en la carta de 31 de enero de 1851. Cito: no sabiendo lo que será de mí, debo hacerle a usted mis encargos primero, la contrata hecha ya con la voz de la religión. Para la impresión de la biblioteca eclesiástica queda de cuenta de este colegio seminario, con cuyo señor rector deberá entender el señor Ser. Por consiguiente, son de la pertenencia del mismo colegio las 200 resmas de papel de 35 por 50 y de 98 de florete, de 31 por 21 destinadas a la impresión. Cierro cita. Las misivas también refieren el envío de cajones de libros para la biblioteca personal del obispo y algunos ejemplares destinados al seminario de Morelia, entre los cuales se encuentran colección catequética, colección gramática castellana de Avendaño, derecho canónico, biblioteca de autores españoles, conferencias y obras completas de Capefigue, así como las obras del obispo Munguía, derecho natural, curso de jurisprudencia, opúsculos sobre los principios de la Iglesia Católica y cuaderno de tolerancia, por mencionar solo algunas de su amplia producción, debido a que también redactó obras sobre retórica, gramática, educación, filosofía, teología y derecho. Además de las solicitudes ya mencionadas, el obispo Munguía encargó a José María Andrade la reimpresión y encuadernación del Sermón de Acción de Gracias con motivo del regreso de nuestro Santísimo Padre Pío IX a Roma. Aquí pueden ver precisamente la publicación de una de sus obras y a su izquierda lo que es el Ex Libris del Seminario de Morelia. Es aquí otro ejemplo y en la parte de abajo pueden ver ustedes una dedicación de un autor al obispo Clemente de Munguía y precisamente también en la parte de arriba cómo legó ese libro a la biblioteca del seminario. Esta empresa ocupó varias líneas en las cartas, donde el obispo registró además un listado compuesto por el señor arzobispo, el señor Hilario Elguero, el doctor Barrientos, el señor Juan G. Movellán y el señor Mariano Esteva y Ulibar, a quienes debía ser enviado el sermón, además de a manera de obsequio. E indicó al señor Andrade cómo al señor Soyano no se le debía de dar el sermón empastado en terciopelo, sino solo en tafilete, y no siendo ya posible poner sus dedicatorias, repartirlos sin ellas.
También el obispo Munguía solicitó a Andrade que enviara algunos ejemplares, entre ellos el destinado al Papa, en rústica, a Europa para ser encuadernados allá. A través de otra carta perteneciente a esta misma colección, del señor José Basilio Guerra y dirigida a Clemente de Jesús Munguía, tenemos noticia del recibimiento que tuvo este sermón en el Vaticano. Cito: el 4 del corriente fui admitido a la audiencia particular del Santo Padre. Me presenté de gran uniforme de caballero de Santo Sepulcro. Su santidad me recibió con mucha afabilidad y desde luego tuve la honra de dirigirle algunas palabras para hacerle entrega del objeto. Estando abriendo la pulidita cajita para sacar el ejemplar, me dijo su santidad: esta ha de ser alguna encuadernación curiosa. Habiendo puesto el ejemplar en sus respetables manos, lo registró con fuerza por fuera y por dentro, con mucho arreglo y gusto, como complaciéndose del libro todo, y manifestando al mismo tiempo su satisfacción en la obra y en la adhesiva que siempre se le había profesado la Santa Iglesia de Valladolid, quiero decir de Michoacán. Le gustó además la impresión y me dijo su santidad que no había visto impresión tan hermosa de ninguna parte de nuestra América. Me dijo que iba a leer el sermón en cuanto tuviera algún rato de desahogo. Cierro cita. En la misma carta, el señor Guerra solicitó al obispo que le depositara la cantidad de 3.993 pesos por medio del señor Ubercide, debido al desembolso realizado en la encuadernación del pliego del sermón. Otra cara de la pasión por los libros del obispo Munguía se manifestó en el enriquecimiento de la biblioteca de su alma mater, con el objetivo de que los estudiantes del seminario tuvieran a la mano los textos necesarios y en boga para su formación. De esta misma línea destaca la contribución del obispo Munguía a la crítica literaria y a la enseñanza del idioma castellano, con la redacción de lecciones prácticas de lengua castellana en 1835. Reeditado en 1845 bajo el nombre de Disertación sobre el estudio de la lengua castellana, ya que para Clemente de Jesús Munguía el lenguaje era el vehículo de la razón. A manera de conclusión, las palabras anteriores solo fueron una pequeña degustación de estos documentos y una invitación para su consulta, ya que las cartas del obispo Munguía al librero Andrade dejan ver, además de lazos fraternales y de negocios, un lado poco estudiado del obispo, su pasión por los libros. De ahí que su formación como abogado, profesor, filósofo, sacerdote y escritor se vea reflejada en las solicitudes de libros realizadas a su amigo Andrade, y fuera la base de sus obras, las cuales son consideradas un importante aporte al catolicismo mexicano durante el siglo XIX. Asimismo, muestra la diversidad de actividades que José María Andrade realizó como apoderado del obispo y como amigo, al aconsejarlo en cuestiones tan delicadas como la crecida el 6 de enero de 1850. Gracias. Gracias. Y seguimos con la mesa de biografías. García Cruz, del Instituto de Investigaciones Dr. María Luis Mora, y él nos va a hablar sobre Julio López Chávez, bandido, guerrillero y rebelde, una semblanza biográfica. Gracias a todos por estar aquí. Los grandes hitos en la historia del país y por extensión su traslado a la historiografía nacional permite realizar eventos en los que, a través de la mirada del presente, podamos interrogar y reinterpretar las fuentes y con ello el periodo o suceso histórico de interés. Prueba de ello la tenemos en el congreso que nos convoca hoy, o como en días pasados fuimos testigos, los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. ¿Por qué entonces evocar una figura olvidada por las grandes narraciones nacionales como Julio López Chávez a 150 años de su fusilamiento? Resolver dicha interrogante conllevaría un esfuerzo que sería imposible abarcar en la presente ponencia. Intentaré, por tanto, enfocar estas páginas en la vida de un hombre cuya participación en el proceso que aquí se analiza fue olvidada como la de tantos otros soldados anónimos. Sin embargo, el rescate histórico e historiográfico de Julio López no ha sido tanto por su actuar durante la guerra de intervención, como sí lo es por haber encabezado una de las más importantes rebeliones agrarias durante la República restaurada. Empero, nuestro personaje fue un campesino que defendió la soberanía nacional y, en esa coherencia, se puso al frente de cientos de peones de la región de Chalco a Meca, con la finalidad de recuperar las tierras que habían sido usurpadas por las haciendas de la zona. La guerra de intervención y el Segundo Imperio Mexicano, como seguramente ya habrá sido analizado en este evento,
Fueron procesos complejos con una infinidad de muy diversos actores, entre los cuales los campesinos cumplieron un papel vital, pues no solo fueron la carne de cañón para los intereses que se disputaban, sino que la movilización que ganaron durante dicho periodo les permitió poner en el centro de su agenda política y social sus demandas, siempre ligadas a temas agrarios. El personaje central de esta presentación, Julio López Chávez, fue un campesino de los pueblos de la región de Chalco a Mecameca y poseía tierras en calidad de comunero, como muchos otros trabajadores del campo de la época. Al mismo tiempo, se desempeñaba como peón en una hacienda ubicada en Texcoco. En enero de 1861 estuvo vinculado en el asalto de un coche en la población de Río Frío. Las fuentes judiciales indican que Jesús Alvarado y Macario Medina, detenidos por el coronel Rafael Cuellar, se vieron obligados a denunciar a sus cómplices, entre quienes se encontraba el nombre de Julio López. Posteriormente, al mando del ahora general Rafael Cuellar, se destacó como combatiente en la guerra de intervención, en la que alcanzó el grado de coronel. En 1864, la justicia del Segundo Imperio lo sometió a corte marcial, junto con Trinidad Colín, por haber formado parte de una banda de malhechores. En ese sentido, se dijo que habían robado a varias familias de franceses, al hacendado de Chalco, Diego Parres, y al comerciante Eduardo Sosaya, quien también fungía como administrador de la hacienda de Soquiapan. Un año después, se notificó que los cargos que enfrentó fueron por haber tomado parte en un combate entre la Guardia Rural de Tlaltenango y una guerrilla republicana. La intervención del general Cuellar logró que la pena de muerte que le había sido impuesta fuera reducida a prisión en las Islas Martinicas y, posteriormente, deportado a Veracruz para realizar trabajos forzados. Sobre Julio López no tenemos más noticias hasta que encabezó la rebelión de los pueblos de la región de Chalco a Mecameca hacia finales de 1867 y la primera mitad del 68. Esta estuvo motivada por la usurpación de tierras de las comunidades por parte de los hacendados de la zona, impulsada por las innovaciones en la agricultura que las élites de la región realizaron en sus haciendas desde mediados del siglo XIX. Estas nuevas técnicas, así como la diversificación de productos, hicieron que éstas aumentaran su demanda de tierras, aguas y de mano de obra estacional, pues dichas mejoras necesitaron de la construcción de pozos y nuevos sistemas de riego. La violencia agraria que esto generó hizo que las élites vieran en el fortalecimiento del Estado la única solución para controlar a los campesinos y sus violentos motines. Los propietarios consideraron que un Estado aliado con una policía rural eficaz serviría para protegerlos contra campesinos cada vez más dispuestos a impugnar su adquisición de tierras y agua. Por otro lado, la expedición de la Ley Lerdo en 1856, o de desamortización de bienes baldíos y eclesiásticos, mantuvo como uno de sus objetivos la destrucción de la fuerza de las comunidades campesinas. Diversos investigadores han sugerido que un examen cuidadoso del largo desarrollo del pensamiento liberal y de los conflictos sociales en el siglo XIX indica que el ataque a la propiedad comunal era intencional y claramente destinado a liberar a los terratenientes mexicanos de la resistencia campesina. Diversas fuentes exponen que, desde mediados de 1867, campesinos de San Francisco Acuautla, Cuautepec y San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México, se reunían en las casas de, y cito, Viviano Maya, Donaciano Mota y Filomeno Rendón, ubicadas en San Francisco Acuautla. Es posible que en dichas reuniones se hayan tocado las peticiones que expondrían al presidente Juárez, así como el contenido ideológico de los documentos que emitirían. Del mismo modo, es muy probable que en las mismas Julio López haya sido elegido para dirigir el levantamiento, pues conocía perfectamente el ejército republicano por haber pertenecido a este, al tiempo que tenía experiencia en las artes de la guerrilla, ya que, como se dijo anteriormente, fue partícipe en la defensa de la República frente al Segundo Imperio. Quizás la misma rebelión fue radicalizando sus posturas, como se puede ver a lo largo de esta. Las primeras acciones de la insurrección fueron respondidas por el gobierno de forma violenta, pues fueron enviadas tropas federales al mando del general Rafael Cuellar, antiguo comandante militar de Julio López. Hacia mediados de marzo, López recibió el indulto por haber pertenecido al ejército republicano. Durante un mes, de mediados de marzo a mediados de abril, la paz pareció reinar en el distrito de Chaco. En dicho periodo, Julio López radicalizó sus posturas, pues asistió a la escuela libre que el socialista griego Plotino Rodacanati estableció en Chalco. Tras su asistencia a dicha escuela, Julio López emitió el 20 de abril de 1868 un manifiesto a todos los oprimidos y pobres de México y del universo, en que radicalizó completamente sus posturas, poniendo al socialismo como uno de los fines de la rebelión que volvió a las acciones bélicas. A partir de ese momento, la rebelión de Julio López fue perseguida como una gavilla de comunistas que atentaban contra la propiedad.
Las acciones de los rebeldes incluyeron el hacer efectivo su programa agrario y repartir las tierras entre los indígenas de la región. La persecución que hasta ese momento había llevado a cabo el general Cuéllar se convirtió en represión hacia los habitantes de la región, quienes, por el miedo, terminaron desconociendo su participación y su apoyo a las huestes de López. Los pobladores enfrentaron toda clase de violaciones a sus comunidades e incluso hubo deportaciones a Yucatán y se practicó la leva en el ejército para servir en otros estados. Ahora bien, ¿cómo fue la rebelión que acaudilló Julio López? Las fuentes revisadas, principalmente la prensa de la época, dan cuenta de que los campesinos comenzaron a recorrer pueblos y haciendas repartiendo propaganda y anunciando que en adelante las fincas no podrían poseer las tierras que eran de los pueblos. La primera noticia la dio a conocer el prefecto de Chalco el 18 de febrero de 1868, quien, preocupado, solicitó al ministro de Guerra y Marina el envío de 50 dragones, pues, y cito, ha iniciado en el pueblo de San Martinito un movimiento revolucionario que, aunque insignificante, es preciso atender. El 23 de febrero, Julio López se reafirmó, a través de un comunicado dirigido a su perseguidor y firmado por el Cuartel General Defensores del Pueblo, como un verdadero liberal y un verdadero patriota que, y cito, he prestado servicios personales a la causa de la libertad e independencia de mi patria. De esta forma aseguró que su intención no era la de tomar las armas contra el gobierno, por el contrario, lo cito, siempre seré un fiel defensor de la Constitución, y a la vez que se presente el enemigo, me presentaré gustoso a combatir hasta que mi sangre quede regada en los campos de batalla, hasta pagar un tributo a la causa santa de la libertad. Hacia finales de marzo, las noticias sobre la sumisión de los rebeldes eran ya un hecho confirmado. El día 31, el siglo XIX, el periódico El Siglo XIX, aseguró que el éxito en la pacificación en el distrito de Chalco se debía a los esfuerzos del antiguo jefe político y de los militares que lo auxiliaron, el general Rafael Cuéllar, el coronel Abraham Plata y el capitán de caballería Carlos Viesca. En efecto, el 4 de abril, a través de las páginas del diario oficial, se reprodujo la comunicación del jefe político del distrito de Chalco, en que informó que Julio López, el jefe del motín habido en estos pueblos, se presentó el día 17 acogiéndose a la clemencia del Supremo Gobierno con todos los que le acompañaban y deponiendo las armas. Después de aceptar dicha amnistía, entre el 20 de marzo y el 20 de abril, Julio López asistió a la Escuela del Rayo y del Socialismo que Plotino Rodacanati había establecido en Chalco. En esta, radicalizó completamente sus posturas políticas y emitió su manifiesto a todos los pobres y oprimidos de México y del universo. En este aseguró que había llegado el día, y cito, en que los esclavos se levanten como un solo hombre reclamando sus derechos pisoteados por los poderosos. Es decir, existía una plena conciencia de la división de clases, posicionando de un lado a los explotados, quienes se habían dejado pacientemente arrebatar lo que les corresponde, trabajadores, proletarios o peones, y del otro a los poderosos, quienes sometían a los primeros a mayores abusos. Del mismo modo, Julio López, a manera de catecismo político, pero sin otorgar respuestas, cuestionó el orden social, político y económico, de forma que, por ejemplo, el papel del trabajo en un régimen de explotación como el peonaje no tenía más que injusticias, de ya que se preguntara: ¿a quién deja beneficio el sudor de nuestras frentes, las lágrimas de nuestros ojos, el dolor de nuestras espaldas, el cansancio de nuestros brazos, la fatiga de nuestros pies y la angustia de nuestros corazones? ¿Quién ha pensado alguna vez en recoger lo que siembra cuando todo se nos arrebata? El peonaje, en ese sentido, reproducía lo peor de la esclavitud, pues era hereditario, además de encontrarse disfrazado por el risible precio de un real diario por jornada. Por otra parte, Julio López consideró que las leyes de reforma, que separaron la Iglesia del Estado, fueron un paso en la transformación de la nación. Por ello, en el manifiesto se adhirieron a estas, aunque, se lamentó, que sean los mismos gobiernos que las proclamaron los que las traicionaron, pues hacían causa común con los enemigos del pueblo. Para Julio López, todos los hombres que mandan son malos. El gobierno, en consecuencia, no era más que tiranía y, cito, Juárez, a pesar de llamarse republicano y enemigo de la Iglesia, es mocho y un déspota. Es que todos los gobiernos son malos. Esta declaración es la que le otorga más radicalidad, pues vuelve la espalda al republicanismo y aún más, toda forma de gobierno es mala, por lo que ahora nos pronunciamos contra todas las formas de gobierno, queremos la paz y el orden. Para Julio López, el triunfo de la República frente al Segundo Imperio significaba a la vez el triunfo sobre los hacendados, ya que estos se habían refugiado en los faldones del imperio. Sin embargo, y cito, estos mismos hacendados han tenido refugio en los faldones de la República, lo que lastimó severamente los intereses de los pobres y oprimidos.
Tras asumir dicha postura, los rebeldes comenzaron a repartir las tierras que las haciendas mantenían usurpadas a los pueblos. La retórica hacia los rebeldes cambió. A partir de ese momento, pues ahora no eran más que unos bandidos que saqueaban haciendas, como la de Mariano Rivapalacio, de donde los rebeldes se llevaron todos los caballos que encontraron, al tiempo que, según se decía, López anda repartiendo los terrenos de la jurisdicción de Chalco a los indígenas que le auxilian. La prensa nacional se mostraba en extremo alarmada con la revolución en estos pueblos, pues aseguraban no estaba lejos su declinación en guerra de castas y comunismo. Al respecto, el diario La Opinión Nacional rogaba que, y cito, el gobierno general fije la atención en esto, recordando todo lo que costó la guerra que de ese mismo carácter se sostuvo en Sierra Gorda los años de 48 al 50, que comenzó simplemente por un motín en Xichú y concluyó con grandes batallas y pérdida de muchas vidas e intereses. Para finales de junio del mismo año, el diario El Monitor Republicano, como también el Constitucional, reportaron que Julio López y su gavilla habían sido derrotadas. El Monitor afirmó tener datos para asegurar a nuestros lectores que aquel corifeo del comunismo se encuentra ya de todo nulificado, sin más apoyo que 6 u 8 plateados que con él huyen por los montes. El 5 de julio, el siglo XIX aseguró que habían sido detenidos varios individuos de los que componían la gavilla de Julio López, los que se hallaban dispersos y refugiados en San Vicente Chicoloapan. En efecto, no pasó mucho tiempo hasta la aprehensión y posterior fusilamiento de Julio López, hechos que no pasaron desapercibidos por la prensa. Sobre su captura podemos leer en el Monitor Republicano que, y cito, aquel rabioso socialista que tenía en alarma y ejecutaba la expropiación más escandalosa en el rumbo de Chalco, fue hecho preso el lunes 6 de julio de 1868 en las cercanías de Tlalnepantla, Cuauhtémoc. Sobre su fusilamiento, la Iberia confirmó, a través de una comunicación del jefe político del distrito de Chalco, Antonio Flores, que Julio López fue mandado a ejecutar con arreglo a la ley del 6 de diciembre de 1856, el día 9 de julio a las 10:30 de la mañana. Algunas fuentes mencionan que su fusilamiento se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela que había mantenido en Chalco Plotino Rodacanati, y que sus últimas palabras fueron «Viva el socialismo». A manera de conclusión, es importante mencionar que la vida de un sujeto, personaje o actor histórico cobra importancia en la medida en que nos habla de un periodo en particular y sobre todo que nos permita cuestionar desde una mirada específica determinado momento histórico. Julio López Chávez fue un campesino y peón, probablemente indígena, que, como muchos otros, defendió y abrazó la causa republicana, pero que no descuidó la agenda política y social de quienes, como él, se vieron despojados de las tierras comunales en beneficio de las haciendas. Diversas fuentes exponen que Julio López no sabía leer ni escribir hasta que entró en contacto con Plotino Rodacanati. Sin embargo, la forma en que se expresó a través de sus comunicados, los primeros incluso antes del establecimiento de la Escuela del Griego en Chalco, nos habla de un sujeto con una educación que parecía sobresalir a la del resto de sus compañeros en armas. Su trayectoria militar, si bien no se aleja de la que probablemente muchos más tuvieron, sí permite establecer una coherencia política con sus acciones ya en el plano de la rebeldía. Por otro lado, me parece que lo más importante a destacar sobre Julio López fue su radicalización ideológica. Si bien es evidente que abrazó la causa republicana frente a la invasión del ejército francés y el establecimiento del Segundo Imperio, es muy interesante que haya transitado hacia el socialismo utópico. Si bien es posible rastrear la influencia de Rodacanati en él, también podemos encontrar diferencias entre ambos, pues la crítica al liberalismo que enarboló el griego se fundó exclusivamente en el peonaje, al tiempo que propugnó por el establecimiento de falansterios, es decir, comunidades agrarias autosuficientes. López, por su parte, si bien también criticó el sistema del peonaje, no consideró el falansterio como uno de sus fines, sino que, por el contrario, fue mucho más allá y puso entre sus objetivos la instauración de un socialismo. Los documentos no permiten abordar completamente cómo sería el modelo que proponía Julio López desde la rebeldía, pero sus críticas hacia el llamado liberalismo triunfante permiten cuestionar de forma más puntual el modelo político, económico y social que salió victorioso durante la gran década nacional. Un examen más amplio sobre el siglo XIX y sus rebeliones, y en particular durante la República restaurada, da cuenta de la multiplicidad de rebeliones campesinas, y de estas un gran número tienen cierta influencia del socialismo utópico. Por poner algunos ejemplos, nos encontramos con las de Julio López en Chalco, Alberto Santa Fe en San Martín Texmeluca, Puebla, en 1877, Francisco Islas en el Valle del Mezquital, Hidalgo, en 1869,
la rebelión de los Chamulas en Chiapas en 1869, e incluso la rebelión del general Miguel Negrete en la Sierra Gorda de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí de 1871 al 81. Quedan todavía diversas interrogantes en el aire. ¿Qué papel desempeñaron las rebeliones socialistas en la consolidación del Estado Nacional Mexicano? ¿Cómo fueron sus lecturas hacia la sociedad y en qué puntos coincidían? ¿Cómo fue posible que tal ideología permeara entre los campesinos que se rebelaron y, sobre todo, cómo eran los proyectos que enarbolaron y en qué puntos se podían unificar estos? A 150 años del fusilamiento de Julio López Chávez, es pertinente cuestionar nuestras lecturas hacia él. Una búsqueda en Google de su nombre arroja resultados interesantes. Por un lado, diversos grupos anarquistas o socialistas lo reivindican como uno de los pilares de la revolución proletaria que, sin duda, llegará en algún momento. Y, por el otro, nos encontramos con calles y escuelas cuyo nombre recuerda al campesino que luchó por el establecimiento de un modelo que dejara de lado la explotación de los oprimidos. ¿Será la historiografía hegemónica capaz de reestructurar su discurso nacional para dar cabida a diversas voces que se cuestionaron, desde sus trincheras, la construcción del Estado-Nación que hoy es México? Gracias. Gracias. Bueno, a continuación seguiremos con una pequeña ronda de